Poco sabíamos de la vida excepcional de Simona Martínez, nacida en 1845 y fallecida en 1902. Tal vez lo tradicional de su apellido contribuyó para que no aparezca en ninguna obra de corte biográfico, o quizá porque los encargados de preservar la historia, no solo de Sinaloa sino del país, han puesto casi todo su empeño al rescate del quehacer masculino. La vida de nuestra heroína transcurre en el sur de Sinaloa, de la segunda mitad del siglo XIX, y nace probablemente en Rosario, aproximadamente en 1845. Para saber sobre su vida, acudimos a lo escrito sobre su esposo, hijos e hijas, así como los archivos del Registro Civil de El Rosario, a cargo de Guadalupe Borrego, el archivo personal del cronista oficial de la ciudad asilo de El Rosario, Francisco H. Boutier. También del Archivo Histórico Municipal de Mazatlán, que custodia Sergio Herrera y Cairo, y los archivos de la familia Bradbury, depositados en la Universidad de California, que administra Liz Phillips, y varias obras de historia del sur de Sinaloa. Logramos establecer que Simona provenía de gentes humildes de la región, y que su relación con Bradbury se inicia cuando la contrata como su sirvienta. En cambio, Louis Leonard Bradbury descendía de una familia inglesa establecida en el estado de Maine, desde el siglo XVII. En 1860, era ya un millonario residente de Oakland, California. Uno de sus socios era Thomas Bell, dueño del Banco de San Francisco. Fueron pocos los capitalistas establecidos en Mazatlán, que no tuvieron tratos con Bell. Comerciantes como los Melchers, Clausen, Lejarza, Felton, Paredes, Norris, Coppel, y Kelly, son solo algunos. Kelly era cónsul inglés, cuando Bradbury adquiere de él las primeras acciones de las minas del Tajo en 1860. El nombre del antiguo Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario proviene de una leyenda, donde un campesino que pierde algunas cuentas de su rosario, tuvo que hacer lumbre para pasar la noche. Al amanecer del 4 de agosto de 1655, encontró bajo las cenizas una plancha de plata, que el fuego había fundido. Sobre esto, dice don Eustaquio Buelna, que se dio un tajo a la loma hasta donde la veta se clavó en tierra, y por eso la mina fue llamada el Tajo, así como el Real se llamó del Rosario, porque esta prenda dio ocasión al hallazgo de la mina. Reza el adagio popular, que detrás de todo hombre poderoso hay una mujer, y Bradbury no fue la excepción. La belleza mestiza de Simona Martínez, y los hijos que le dio, fue motivo de matrimonio en Mazatlán, en enero de 1867. Ella de 21 años, Bradbury de 45. A los 9 meses, el 23 de octubre de 1867, nació Simonita. María Rosario, el 18 de enero de 1870. Luisa en 1876, todas ellas registradas en el Rosario. Los otros tres, Minerva, John, y Louis Jr., nacieron en California. Los Bradbury tuvieron una residencia en Mazatlán, que consistía de 7 piezas, cocina y zaguán, localizada en la calle del Arsenal esquina con Ancla. Dicha propiedad la vendió Simona en abril de 1891, a la Casa Hidalgo Careaga y compañía. Los compradores operaban un almacén comercial, justo al frente donde hoy se encuentra el Museo de Arte. José Escole Izunza escribió que la construcción a un costado del Club Deportivo Muralla, por la calle Sisto Osuna, fue adquirida por Simona en octubre de 1894. El vendedor fue Carlos Woolrich, vicecónsul de Gran Bretaña. Simona iniciaba con esta adquisición, lo que más tarde sería la señorial entrada al patio andaluz, y los jardines del Hotel Belmar. En lo alto de la fachada se aprecia todavía el escudo de armas de los Bradbury. Sus vecinos a un costado eran los Redo de la Vega. En 1880, los Bradbury se mudaron a Oakland, y 3 años después, por padecimientos asmáticos del viejo Bradbury,
al rancho de los Duarte, donde habían adquirido 2.750 acres, y construido una mansión. El valor de esos terrenos subió con la construcción de las vías férreas. Los Bradbury no eran ajenos al negocio del ferrocarril. En los libros de la empresa, encontramos que tenían invertidos $30.000 en el servicio de trenes eléctricos y de cable de Oakland Piedmont. El apoderado legal de los bienes allá era el juez John Bicknell, el mismo que representaba los intereses del magnate ferroviario, Leland Stanford. También hubo planes de la empresa para tender vías ferroviarias y explotar los bosques de la Sierra Madre, debido a la escasez y urgente necesidad de carbón para operar la mina. A la muerte de su marido en 1892, Simona heredó la tercera parte de su fortuna, y declarada albacea del resto. En 1893, se traslada al puerto a tomar posesión de la operación minera. En diciembre, aparece invitada a la fiesta de fin de año, que tradicionalmente ofrecía la familia Echeguren, a lo más granado de la sociedad patasalada. En aquella ocasión, el poeta Amado Nervo, bajo el seudónimo de Adán, describió en el Correo de la Tarde, el 8 de enero de 1894, algo de esa velada. La señora de Bradbury, soberanamente hermosa, vestía de seda color lila, lucía en el tupé, rica estrella de brillantes. Yo he visto así engalanadas, a las hadas de los cuentos infantiles, en las ilustraciones de mis libros favoritos, allá en la lejana infancia. Simona y su esposo comisionaron la construcción de la calle Broadway, de Los Ángeles en 1889. El contrato de $125.000 lo obtuvo el arquitecto autodidacta George Byman. Al edificio le acompaña la leyenda, que su diseño está inspirado en una novela inserta en el año 2010, donde participa además su fallecido hermano, a través de una tabla de Ouija. Catalogado como monumento histórico, el edificio Bradbury es el recinto comercial más antiguo de Los Ángeles, y es tan espectacular, que ha sido escenario fílmico de series de televisión y películas, como Chinatown y Blade Runner. En su fachada posterior, tiene un gigantesco mural, que muestra a un danzante Anthony Quinn, interpretando a Zorba el griego. Para honrar la fuente de su riqueza, Simona comisionó de su propia pecunia, otro edificio vecino del anterior, conocido como el Tajo. Su hija Minerva, esposa de Isaac H. Polk, primo segundo del presidente de los Estados Unidos, James Polk, contrataron a Robert Farquhar, el arquitecto del Pentágono, para que les construyera un palacete a un costo de $85.000. El periódico Los Angeles Daily Times dio la noticia el 4 de agosto de 1900. El periódico Los Angeles Daily Times dio la noticia el 4 de agosto de 1902, que la señora Bradbury se encontraba grave de salud, y era atendida por el Dr. Isaac Rivas, excónsul de México en San Francisco, y pariente del arquitecto creador del Monumento a la Independencia, en la Ciudad de México. Meses más tarde, agravada su condición, pidió ser trasladada a Oakland, donde según el rotativo, LA Times, finalmente falleció el 12 de diciembre. Sus restos descansan al lado de su esposo en una cripta, custodiada por un gigantesco ángel, a la entrada del mausoleo familiar. Devota de la Virgen de la Purísima Concepción, patrona de los mazatlecos, la última voluntad de Simona fue que se construyera una iglesia en honor a la Virgen y su memoria. Su familia cumplió la directriz, y donó un terreno en Monrovia, California, y todos los gastos de construcción. La primera piedra se colocó el 25 de junio de 1903, por el obispo de Monterrey, Tomás Conati, y se inauguró en el año de 1906. El recinto sagrado fue ampliado y remodelado recientemente. 1910 registra la aparición de El Eterno Adán, novela póstuma de Julio Verne. Se trata de una escalofriante novela apocalíptica,
ambientada en el Rosario, y una nave planeta Tierra, que sucumbe a un incontrolable ascenso de los océanos en el siglo XXI. El supuesto narrador, descifrado por otro colega, era el dueño de la mina de El Tajo, y cuyo chofer llevaba el curioso apellido de Simonat, indicativo que el escritor estaba bien informado sobre los propietarios de la mina. La profesora Carlota Schneider, descendiente de uno de los socios de la mina, supo de una señora de El Rosario, que se carteaba con el famoso novelista francés. Cuando Verne escribió lo anterior, apenas empezaban a rodar los primeros coches en Francia. De acuerdo a Os Escole, Juan Bradbury fue el primero en adquirir un coche de motor en el estado, en el año de 1900. En la década de 1930, y a manera de retribución, la empresa cedió un terreno de 40 por 100 metros, gratuitamente al gobierno federal, para la construcción de la iglesia nueva, donde el pueblo había de trasladar su famoso retablo de oro, y piedra por piedra de la exquisita fachada de estilo churrigueresco, de la iglesia más bella del continente, misma que se vino abajo, producto de las explosiones ordenadas por los administradores de la mina. Para tener una mina, reza un antiguo adagio, es necesario tener otra mina. Después de 1910, la empresa no sobrevive a los préstamos forzosos de los revolucionarios, la recesión de los 20s, la caída de los precios de la plata, y para colmo hasta un ciclón, donde perdió la vida el gerente de la mina. Finalmente, el 24 de diciembre de 1930, el Consejo de Administración decidió vender el Hotel Belmar, edificio insignia de la empresa, a la Compañía de Hoteles y Deportes S.A. Luego se remataron hasta los postes de la luz, en el Rosario. Se desmoronaba el imperio de los Bradbury. Sus descendientes jamás pudieron resucitar la mina.